Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos a este jueves 17 del tiempo ordinario, semana 17, en donde celebramos hoy todavía la explicación de las parábolas del reino. Presentamos al Señor a los difuntos por lo que se pide oración. Rafael Antonio Torres, Luisa Otilia Cabral, Manuel Hipólito Pérez Soto, Emilia Musa, Mildred Félix, Nuris Suazo, María Bernabel, Crescencio Rosario, Eunice del Carmen, William García Duval, Zacarías Jiménez y Braulio Méndez. También presentamos a los enfermos, por lo que se pide oración, la salud de Natalia Báez, José Julio, Jonathan de la Cruz, Ramona Meléndez, Magalis Méndez, Juan Vargas, Ángela Cabrera. También por los proyectos de Roberto y Josefina. Con estas intenciones presentémonos humildes ante el Señor y reconozcamos ante Dios nuestro pecado. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura del profeta Jeremías. Palabra del Señor que recibió Jeremías. Levántate y baja al taller del alfarero, y allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero que estaba trabajando en el torno. Le salía mal una vasija de barro que estaba haciendo, como pasa el barro en manos del alfarero, y volvía a hacer otra vasija, según le parecía al alfarero. Entonces me vino la palabra del Señor. ¿Y no podré yo trataros a vosotros, casa de Israel, como este alfarero? Oráculo del Señor. Mirad, como está el barro en manos del alfarero, así estáis vosotros en mi mano, casa de Israel. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder: dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y a los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido.
allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron sí. Y él les dijo, ya ven, un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hoy la palabra nos habla del profeta y el taller del alfarero. Cómo Dios es el gran alfarero que conoce nuestra vida, nos moldea y nosotros, como el barro, no tenemos derecho a decir cómo queremos ser ni cómo nos gustaría ser. Él nos va moldeando. Las cosas no son lo que uno quisiera, sino van ocurriendo para que Él trabaje como el alfarero trabaja con el barro, así trabaje Él también con nosotros. Esa es la realidad y ningún barro puede pretender ser y tener forma propia o forma autónoma. Sin Dios no somos nada. Y sin Él, que es el alfarero, no tenemos ni siquiera forma, no tenemos consistencia, porque es en Él que existimos y nos movemos. Pero aquí la palabra es la del Evangelio de Mateo, la parábola de la red, en donde los peces malos y los peces buenos son separados. Todos se recogen juntos, al final de los tiempos son examinados todos los peces y son los ángeles de Dios los que saben discernir cuáles son los buenos y los malos, no nosotros, porque nosotros no somos los que elegimos, yo soy de los buenos, aquel es de los malos, no, ustedes son los malos, nosotros somos los buenos. Y eso es lo que él encuentra, Jesús, en los fariseos, que él encuentra que los fariseos entienden que ellos son los santos, que ellos son los buenos, que ellos son los peces buenos. Y por eso aquí está hablando el Señor de que los ángeles vendrán a juzgar nuestras acciones. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Las cosas no son ni siquiera siempre lo que parecen. ¿Quién es el que es bueno? ¿Quién es el que es malo? Eso lo sabe Dios. Dios es el que conoce. Muchas veces el que actúa parece que actúa mal, pero hay que conocer lo que está pasando. Por ejemplo, me viene a la mente una experiencia muy simpática de una Navidad en la que una familia invitó a otra a hacer la cena de Navidad juntos. Entonces comenzaron a entrenar a los hijos. Había uno que era travieso y le dijeron, mira tú, no hagas pasar vergüenza aquí. Y entonces comenzaron a educarle, pida todo por favor, haga esto, haga lo otro, y comenzaron a educarlo para que no le haga pasar vergüenza el muchacho y así todo lo demás. Y finalmente hubo uno que tuvo la idea de quiso filmar como un recuerdo la cena de Navidad. Y comenzaron a filmar. Y la cena comenzó y estaban en la cena y durante toda la cena todo iba transcurriendo bien. Pero de repente el niño, el de la casa, parado encima de la silla, gritó, ¡pásenme la mantequilla! Y le dieron una pela y lo llevaron al cuarto. Ese se quedó sin cena, con una vergüenza, cara colorada delante de la visita, y perdónenos, no sabemos qué pasa, cómo es posible. Y una vergüenza, y toda esa cena cambió fruto de ese grito que pasó con ese niño. Y bueno, la cena transcurrió. Finalmente después, el de la cámara quiso saber qué era lo que había pasado. Y ahí estaba la cámara filmando. Y estaba el niño, el pobre, que estaban todos hablando. Y el niño que estaba allí comenzó a decir, por favor, pásenme la mantequilla. Y nadie le hacía caso. Todo el mundo. Y él comenzó, por favor, pásenme la mantequilla. Nadie le hacía caso. Y el niño fue desesperándose. Y el niño al final, la última parte, que alguien me pase la mantequilla. Y nada, seguían hablando. Y entonces el niño se puso de pie y gritó. Y todo el mundo entendió todo lo que había pasado allí. Y es que el medio había olvidado de las buenas educaciones con las que el niño había tratado de actuar. Y sin embargo, a veces ese es el niño malo, que no es tan malo cuando se ve desde la óptica de cómo ve Dios las circunstancias de nuestra vida. Por eso es el niño malo, no tanto. Hay que ver bien qué es lo que está pasando. Cuando alguien actúa, las reacciones, este es malo porque hizo esto. Bueno, aquí los ángeles son los que van a recoger los peces y van a echar para acá y para allá y van a ir determinando cuando ellos, que son los que ayudan, son los que están, los sirvientes, los siervos de Dios,
que juzgan al mundo en el nombre de Dios son los que vienen a decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Me imagino que cuando Jesús tira esa parábola, los fariseos se quedan dudando. No está tirando a nosotros. Y comenzó a decir que el hombre que conoce el reino es el que sabe, conoce la tradición, conoce la ley, conoce todo, pero también conoce la novedad. No es posible con solamente quedarse con la antigua alianza, no es posible quedarse, porque la antigua alianza tiene que recoger la novedad de la nueva alianza. La misericordia quiero y no sacrificios, y comenzar entendiendo la novedad de cómo Jesucristo trata al pecador. No siempre las cosas son lo que parecen, no siempre. A mí me llega a la mente a veces, ante una situación incluso, ¿qué es lo que necesita el pecador realmente? ¿Necesita piedras? Como también decir, ¿qué es lo que habría necesitado la adúltera que encontraron en pleno adulterio? Le querían tirar piedras. Eso era lo que realmente necesitaba. Le tiraban piedras y ayudaban a algo. Le tiraban piedras y lo único que habrían logrado es matarla. Tremendo, horrible espectáculo. Sangre, piedra. Eso es lo único que habrían logrado. Castigo, nada más. Sin embargo, Jesús fue quien ayudó realmente. Y tenemos que pedirle al Señor esa fuerza para poder entender. Recuerdo a ese sacerdote que en el consejo parroquial, un joven del consejo parroquial estaba robando, y los demás del consejo lo descubrieron y se lo dijeron al sacerdote. Y el consejo en pleno, confrontó al muchacho y le explicó que estaban descubriendo esto. El joven se ofendió, insultó a todo el mundo y se fue. Y se fue a su casa. Pasaron 2 o 3 días y el sacerdote fue para allá. Y cuando se acercó, el joven reconocía que había fallado. Como un perrito, estaba tirado así. Perdone, yo sé que he fallado. ¿Y saben lo que pasó? Entonces lo que hizo fue el sacerdote que le dijo, yo quiero que tú vuelvas a la parroquia y que tomes el mismo puesto que tú tenías cuando te fuiste. Pero usted sabe lo que yo soy. Y él me dijo, no, yo sé lo que tú has sido, pero yo sé también lo que tú puedes llegar a ser. Fue una sorpresa. Y volvió. Y en el consejo, ese fue y se convirtió en el miembro del consejo más celoso de las cosas de Dios. Nunca más hubo un robo allí. Y él era el primero que advertía de todo. Le transformó. No le transformó la ley y la expulsión, sino que lo que le ayudó fue la misericordia y la invitación a volver otra vez en el camino. Acuérdense que hay 2 personas muy distintas que fallaron, Judas y Pedro. Judas falló y se ahorcó, no supo soportar porque vivió el remordimiento. Pero Pedro falló y experimentó el arrepentimiento y tuvo la oportunidad de volver y de recuperar, y Jesús le devolvió otra vez la confianza original. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Lo que él había dicho al inicio, él se lo está devolviendo, y por eso tenemos que pedirle al Señor encontrar en él y en su misericordia la fuerza necesaria para seguir adelante. Hay una historia muy simpática para descubrir en dónde tiene que estar nuestra confianza. Una vez estaba un hombre que tenía un negocio, estaba desesperado porque tenía un buen negocio, pero había entrado en deudas y estaba agobiado y estaba sentado en el parque. Y se le acercó un viejecito, un anciano, se le acercó y le dijo, lo veo con preocupación, ¿qué le pasa? ¿En qué puedo ayudarle? Y él explicó, no, usted no puede ayudarme, yo tengo muchas preocupaciones, yo tengo un negocio que se me está cayendo y todo. Y el joven le dijo, el viejito le dijo, yo le puedo ayudar si quiere, mire, le voy a dar un cheque para ayudarlo a usted. Y le hizo un cheque, y ahí mismo cuando recibió el cheque, el viejito se fue, abrió el cheque y decía, John Rockefeller, $1 millón. Y él se quedó sorprendido de lo que había recibido. Y fue a su casa, fue a su negocio, y prefirió por un tiempo guardar el cheque en la caja fuerte. Pero ya el respaldo que tenía, sintió tanta fuerza, que sintió el ánimo para mejorar el negocio, para mejorar aquí, para hacer allá, para arriesgar, comenzó, y de repente el negocio comenzó a mejorar. El viejito le ha dicho, vuelva en un año
y veremos, y usted verá si me puede pagar, si no, ya hablaremos. Y él entonces en ese año comenzó a tener confianza con ese $1.000.000 que tenía, y sin tocarlo comenzó a tocar, y el negocio comenzó a mejorar, y comenzó a prosperar, y comenzó a hacer ganancia. Y él, sorprendido, después de un año, vio que no necesitaba el cheque. Y cuando entonces de repente agarró el cheque, pasó el año, y cuando volvió a ese parque, ahí estaba el viejito. Y el viejito se acercó y le dijo, mire, y le iba a devolver el cheque, que era el que no había utilizado. Y cuando de repente, a punto, llegó una enfermera y le dijo, señor, perdone, le estaba molestando a este viejito. Este es un viejito que tiene problemas mentales y él siempre cree que es Rockefeller, así que olvídese de esto. Y se lo llevó tranquilamente para allá. Y él se dio cuenta que la verdadera confianza no había sido el $1.000.000 que se suponía que él tenía, sino la confianza que había adquirido en sí mismo. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿en dónde está la confianza nuestra? Nuestra confianza está en Dios. Y si ponemos la confianza en Dios, porque si ese hombre puso la confianza en un falso cheque de $1.000.000 y eso le dio el ánimo para seguir, ¿cuánto más no nos tiene que dar a nosotros confianza el Señor y el Señor de señores y el Rey de reyes, que todo lo puede y que para Él nada es imposible, que nos acompaña y nos fortalece? Ese es nuestro respaldo y esta es nuestra fortaleza y este es el que nos capacita a hacer las cosas mejor cada día. Nos ayuda a salir de las crisis. Porque teniéndolo a Él como respaldo, no tenemos ninguna dificultad de entender aquello de todo es posible para aquel que cree, o aquello de todo lo puedo en aquel que me respalda, en aquel que me fortalece. Cuando nosotros tenemos el cheque del reino, cuando tenemos la gracia del Señor, no hay nada que temer, ni siquiera las dificultades, ni las deudas, ni los problemas, ni los obstáculos más difíciles pueden ser superados cuando la confianza la ponemos en ese Señor y no en un falso $1.000.000 que nos promete erróneamente salir de la situación, sino que lo que salimos es cuando descubrimos que Él, Dios, confía en nosotros, tiene confianza, porque Él sabe que con Él lo podemos todo. Por eso entonces pedirle al Señor en este tiempo tan difícil, en este tiempo de tanto riesgo, en este tiempo que tenemos que salir a la calle, en que tenemos miedo, en que nosotros no tenemos la seguridad. En cualquier momento el coronavirus se puede colar por un lado o por otro. Tener en Dios la confianza para saber que en Él todo lo podemos. Él es nuestro respaldo. Y por eso salgo a la calle con el respaldo, y vuelvo a la casa con el respaldo, y así vivo mi vida hasta el último día. Y finalmente, cuando me toque vivir el último día de mi vida, saber que ese cheque que no he cobrado es Cristo, que todavía me tiene la corona reservada en Él. En Él yo podré tener la confianza de cerrar los ojos, porque Él tiene las reservas que inagotables de su gracia y de su amor, que permitirán que yo cierre los ojos un día y que pueda abrirlos en el reino que Él me tiene prometido. Qué belleza es dejar de confiar en los hombres, adquirir un corazón bueno, sensato y esperar el premio de aquellos que han buscado hacer lo mejor de sí para el reino y para Cristo. Que así sea. Nos ponemos de pie y vamos ahora a presentar nuestras intenciones confiadas a nuestro Dios que nos ama. Para que la Iglesia sepa anunciar a Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los políticos acierten en la solución de los graves problemas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que crezca entre todos los ciudadanos el sentido de la solidaridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sepamos dar un buen testimonio cristiano, roguemos al Señor. Te rogamos, Óyenos. Pidamos al Señor por los difuntos Rafael Antonio, Luisa Otilia, Manuel Hipólito, Emilia, Mildred, Nuris, María, Crescencio, Eunice, William, Zacarías y Braulio, para que el Señor los acoja en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, Ángela, Juan, Magalis, Ramona, Jonathan, José y Natalia, para que el Señor los conforte y los mejore en su salud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Roberto y Josefina y sus proyectos, y por todos nosotros que tenemos proyectos, para que ellos puedan caber siempre en los proyectos de Dios y podamos
entrar en sus caminos y no tanto en los nuestros, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Puedes ir. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la verdadera y eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano, sino el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos Rafael Antonio, Luisa Otilia, Manuel Hipólito, Emilia, Mildred, Nuris, María, Crescencio, Eunice, William, Zacarías, Braulio y cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe, llenos de confianza, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Cuerpo y la sangre de Cristo me guarda por la vida. Vamos ahora a hacer la fórmula de comunión espiritual. Unámonos a este misterio celebrado ahora en este altar. Cerremos nuestros ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Amén.
Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don, que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos. Hermanos, siempre al Señor que nos ama. Dejémonos transformar como el barro, moldear en sus manos y hará de nosotros lo que a Él le complace, que es lo único que le da sentido a nuestro vivir. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias.